Después de 15 años siendo el único en cubrir turnos, mi jefa ascendió a la favorita del equipo que chismorreaba en su oficina a diario por sus grandes habilidades de comunicación. La felicité alegremente y dije, «Felicidades para ella», dije. Cuando mi jefa vio mi renuncia, se volvió loca. «Hijo de P», empezó a gritar cuando, antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal y dejes tu like en el botón del me gusta. Esto me ayuda muchísimo. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es en tu país? Me encantaría saberlo. Siempre creí que la lealtad era algo que contaba. 15 años llegando temprano, saliendo tarde, tomando los turnos que nadie quería, haciendo el trabajo silencioso que mantenía el lugar en funcionamiento. 15 años sin que mi teléfono sonara a medianoche con un pánico. ¿Dónde estás? Porque siempre estaba allí. Empiezas a pensar que eso importa, que se acumula en algo tangible, como respeto, tal vez reconocimiento. Pero hoy aprendí que la lealtad es invisible hasta que desaparece. Mi nombre es Alexandre Costa, tengo 41 años y, hasta esta mañana, era el líder senior de operaciones en una empresa de logística llamada Marañao Enterprises. Un título que suena más glamuroso de lo que realmente es. En realidad, yo era el que impedía que el motor se parara. Cuando los conductores no se presentaban sin avisar, cuando un cliente gritaba por entregas atrasadas, cuando el sistema colapsaba a las 2 de la mañana, era mi teléfono el que vibraba. Y siempre era yo quien respondía. Siempre. Estaba sentado en la sala de conferencias en la segunda fila, con mi bolígrafo en la mano, como había hecho cientos de veces. La jefa llegó tarde. Siempre lo hacía. E Isabela venía justo detrás de ella, con su libreta en la mano como un accesorio de escena. Isabela, la favorita de la oficina, la que podía pasar horas chismorreando en la oficina de la jefa, y aún así ser elogiada por su iniciativa. Se reía demasiado fuerte de chistes sin gracia, ladeaba la cabeza de una manera especial cuando fingía escuchar y de alguna manera convencía a todos de que su interminable charla era una habilidad de comunicación extraordinaria. El anuncio fue rápido, casi descuidado. Isabela ha demostrado un potencial excepcional para liderar discusiones y mantener la moral. Con efecto inmediato será ascendida a supervisora de equipo. Los aplausos estallaron, aplausos tibios y educados, como aplauden las personas cuando saben que deben. Yo también aplaudí, incluso sonreí, 15 años de esfuerzo, y la corona fue para la chica que sabía verter halagos como jarabe. Me levanté cuando terminó la reunión. Esperé a que la pequeña multitud a su alrededor se dispersara, y luego hablé. «Felicidades, Isabela». Mi voz incluso tenía una alegría que me sorprendió. Ella me devolvió la sonrisa, con los ojos muy abiertos y dulces, como si hubiera ganado la lotería sin comprar el boleto. Le entregué la carta que había estado en mi bolsillo durante 3 meses. Un sobre simple, blanco. Ella no supo lo que era, pero la jefa lo supo en el momento en que lo vio. Sus ojos se movieron del papel a mí, y toda la sangre se drenó de su rostro. «¡Hijo de P...!», gritó más alto de lo que pretendía. La sala se quedó en silencio. Isabela se congeló a mitad de una risa. Los becarios se quedaron mirando. Alguien tosió. Mi renuncia estaba sobre la mesa entre nosotros, ordenada y definitiva. No dije una palabra, solo la observé. La forma en que sus labios se curvaron sobre sus dientes. La forma en que su mano temblaba sosteniendo los papeles. No estaba enojada por perderme. Estaba aterrorizada por lo que seguiría, porque no había tomado esta decisión de la noche a la mañana. La había estado preparando ladrillo por ladrillo durante meses. Sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que el juego se revelara, antes de que la actuación de Isabela le ganara el premio que nunca reservaron para mí. Y cuando eso sucediera, me prometí que no lucharía por migajas. Me alejaría en mis propios términos y me llevaría más de lo que imaginaban. Pasé junto a ella sin otra mirada, dejando que el silencio llenara el espacio donde su autoridad acababa de derrumbarse. Los demás me vieron salir, el eco de sus aplausos todavía en sus oídos, sin saber si habían presenciado una renuncia o una declaración de guerra. No tenían ni idea de lo que era en realidad. La oficina se veía diferente cuando salí por última vez. No diferente, en realidad. Las mismas luces parpadeantes que la gerencia nunca reemplazaba. La misma alfombra desteñida con manchas de café con forma de continentes. El mismo olor a tóner quemado y almuerzos estropeados, pero despojado de propósito. Parecía un campo de batalla que ya había mapeado, cada falla y debilidad expuesta. Los carteles en las paredes sobre trabajo en equipo y sinergia parecían más propaganda que inspiración. La risa que flotaba desde la cocina no era de camaradería, solo una conversación nerviosa para llenar el aire entre los plazos. Todo en ese edificio había sido camuflado, y yo había pasado 15 años caminando a través de él como un soldado a través del humo. Mi nombre aún estaba en la placa de la puerta,
aunque no por mucho tiempo. Líder senior de operaciones, la espina dorsal de Marañón Enterprises. Esa era la máscara que usaba. El hombre que siempre respondía el teléfono a las 2 de la mañana, que se ofrecía como voluntario para resolver problemas que nadie más tocaría, que cubría turnos, calmaba clientes, entrenaba a novatos y aceptaba el peso del fracaso de todos los demás. Pensaban que eso era todo lo que era, un caballo de carga que no dejaría de tirar. Pero mucho antes de sentarme detrás de ese escritorio, viví otra vida. No era solo el hombre que mantenía los camiones a tiempo. Había pasado años como contratista en ciberseguridad, trabajando con equipos que nunca admitieron su existencia. Mi trabajo no era mover palés. Era cazar fallas, rastrear señales ocultas, desmantelar sistemas antes de que los enemigos se dieran cuenta de que habían sido comprometidos. Era bueno en eso, demasiado bueno, hasta que una misión salió mal, y el precio de la lealtad se convirtió en algo más frío. Me alejé después de eso, sin medallas, sin ceremonia, solo una salida silenciosa al mundo civil. Me dije a mí mismo que me jubilaría en algo simple, estable, anónimo. Una empresa de logística parecía segura, parecía monótona. Por eso la elegí. Por un tiempo, casi me lo creí. Hasta Isabela. Reviví cada sonrisa que vi en su rostro, cada susurro que escapó de su boca cuando se inclinaba demasiado en la puerta de la jefa. Ella pensaba que nadie notaba cómo sus errores se evaporaban, cómo los informes que arruinaba eran de repente reescritos, cómo los plazos que perdía se desplazaban mágicamente. Yo me di cuenta. Fui yo quien se quedó hasta tarde, arreglándolos antes de que nadie más pudiera verlos. Cubrí sus huellas, no porque me cayera bien, sino porque dejar que la empresa sangrara no era una opción, y cada vez que arreglaba su desorden, ella sonreía más a la mañana siguiente, segura de que el universo continuaría curvándose a su alrededor. Isabela no ascendió por habilidad, flotó hacia arriba con chismes y encanto, con la necesidad de la jefa de ser adulada, con su habilidad para hacer que la debilidad pareciera cálida. Mientras yo cargaba el peso, ella llevaba historias a la oficina y las susurraba hasta que la verdad y el rumor se confundían. Ese era su verdadero trabajo, no logística, no supervisión, sino manipulación. No me importaba ser subestimado, de hecho, lo prefería, porque mientras Isabela pensaba que estaba manipulando, yo estaba extrayendo registros. Cada correo electrónico que enviaba en el sistema de la empresa era archivado. Cada llamada enrutada a través de la línea de la oficina era señalizada. Mantuve registros de quejas de clientes que misteriosamente desaparecían de los informes oficiales. Incluso tenía grabaciones, conversaciones entre ella y la jefa en esa sala de vidrio que ella creía privada. Las paredes bien podrían haber sido de papel, y yo sabía exactamente dónde se almacenaba el papel. Salí del edificio ese día sin nada en mis manos, pero con más en mi posesión de lo que jamás sospecharon. Pensaron que había renunciado por derrota. Pensaron que me había tragado mi orgullo. Me había alejado y los había dejado celebrar su desfile de promoción. No sabían que aquello no era una rendición, era el comienzo del juego. Porque no viví en una oficina durante 15 años. Viví en un tablero de ajedrez, y nunca juego para perder. Cuando salí de Marañón Enterprises, no di portazos ni hice discursos. No maldije ni amenacé. Simplemente desaparecí, dejando un sobre delgado en la mesa y 15 años de silencio a mi paso. La mayoría de la gente piensa que la venganza es ruidosa, una explosión que sacude paredes y rompe cristales. No se dan cuenta de que el tipo más peligroso es el silencioso, el tipo que se insinúa después de que el polvo se asienta. Cuando todos piensan que ya han ganado, es cuando la venganza corta más profundo. Isabela celebró como si hubiera sido coronada realeza. Fotos de su nuevo título se subieron a las redes sociales en cuestión de horas. Supervisora de equipo en Marañón Enterprises, exhibió su sonrisa en todas las plataformas que pudo encontrar, asegurándose de que viejos amigos, primos lejanos y rivales olvidados de la escuela secundaria vieran que finalmente había conseguido su gran oportunidad. Llevaba a cabo reuniones en las que se sentaba más erguida que antes. Hablaba más alto. Corregía a los demás a mitad de la frase con una autoridad dulce que casi me hizo reír, y la jefa alimentaba su ego, exhibiéndola como prueba del futuro de la empresa. Públicamente, era champán y aplausos. En privado, el pánico se estaba instalando, porque aquí está la verdad. Yo nunca saboteé nada, no tuve que hacerlo. Simplemente dejé de estar allí, y sin mí, la fundación se agrietó rápidamente. Los turnos matutinos que solía cubrir quedaron vacíos, las entregas estaban atrasadas. Un conductor llamó diciendo que estaba enfermo, y nadie respondió el teléfono. Los informes automatizados que construí
Scripts insertados en sistemas que a nadie más le importó aprender, comenzaron a escupir páginas en blanco, contratos se acumulaban, sin firmar porque yo era quien siempre los llevaba de escritorio en escritorio hasta que la tinta estaba seca. Todas esas pequeñas cosas que ellos pensaban que eran insignificantes, no eran pequeñas, eran los engranajes que impedían que la máquina se parara. Sabía que no tardaría mucho. Los sistemas siempre se derrumban bajo el peso de su propia negligencia. Yo fui el que sostuvo las paredes, tapó las fugas, manteniendo todo unido con puntadas invisibles. La jefa nunca vio el trabajo, solo veía los resultados, e Isabela pensaba que los resultados eran magia conjurada por encanto. Ninguna de las dos entendió que, una vez que me alejara, la gravedad haría el resto. Desde fuera, observé, no a través de rumores, no a través de chismes. Tenía acceso. Años en ciberseguridad me dejaron con hábitos que nunca abandoné. Construí túneles silenciosos hacia las comunicaciones de la empresa años atrás bajo el pretexto de actualizaciones de seguridad, puertas traseras que ignoraban los servidores oficiales, espejos invisibles. Mientras Isabela se lucía en las reuniones, yo leía sus correos electrónicos en tiempo real. Vi las grietas formarse antes que nadie. Clientes preguntando dónde estaban sus envíos. Colegas de trabajo quejándose de que ella ignoraba sus mensajes. Isabela escribiendo notas frenéticas a la jefa a medianoche, preguntando cómo ejecutar informes que ella nunca se molestó en aprender. Su confianza comenzó a desmoronarse. El tono abrupto en sus correos electrónicos, las palabras mal escritas, el silencio repentino cuando alguien le hacía una pregunta. No sabía cómo responder. Pensaba que nadie podía ver el temblor en sus manos cuando estaba al frente de la sala, pero yo lo vi en las correcciones tecleadas, en las explicaciones retractadas y en la jefa. No consoló a Isabela. La atacó, primero con comentarios cortantes en reuniones de equipo, luego con correos electrónicos en mayúsculas y luego con el tipo de veneno que hace temblar las paredes. La lealtad solo funciona hacia abajo en la teoría. Cuando se rompe con fuerza. Yo podría haberlo terminado todo allí mismo. Un solo archivo liberado en la bandeja de entrada equivocada. Una grabación filtrada al conjunto correcto de oídos. No habría hecho falta mucho para quemar el suelo bajo ellos por completo. Pero no lo hice, porque a veces la paciencia es más afilada que una hoja. Que se debatan, que se ahoguen en el peso de su propia arrogancia. Quería que probaran la victoria, la saborearan, la creyeran con todo su corazón, y luego la vieran pudrirse en sus bocas, porque la verdad es simple. Déjalos pensar que ganaron. Es cuando la gente muestra la garganta. La oficina se estaba destruyendo desde dentro. No necesité estar en el medio para sentir las grietas extenderse. Podía ver en el lenguaje de sus correos electrónicos, escuchar en las llamadas cortas que interceptaba, ver en los horarios de archivos que debían haber sido finalizados días antes, pero aún estaban intactos, el interminable chisme de Isabela. La misma cosa que usó como una escalera para subir más alto, se había convertido en veneno. Susurraba a puerta cerrada, insinuando alianzas que no existían, avivando la sospecha hasta que nadie confiaba en nadie más. Lo que ella llamaba moralidad era solo paranoia con un lápiz labial mejor. La jefa no era inmune. Leí los mensajes que le envió a Isabela después de la medianoche. Mensajes llenos de culpa y pánico. ¿Por qué no arreglaste esto? ¿Dónde está el informe? ¿Por qué me entero de esto por el cliente primero? Isabela respondía con excusas, promesas a medias, garantías vacías. Y luego, en medio del día, la jefa explotaba con ella delante de los demás, la voz subiendo, lo suficientemente afilada como para cortar. Los compañeros de trabajo se agrupaban en la cocina, susurrando sobre las consecuencias, algunos ya buscando nuevos trabajos. La productividad se desplomó, pero nadie se atrevió a admitirlo. Todos esperaban que, si mantenían la cabeza lo suficientemente baja, la tormenta pasaría. Esto me recordó a otras tormentas. Años atrás, mucho antes de Marañao Enterprises, vi a hombres en los que confiaba vender a su propio escuadrón por la promesa de un pago. Yo era un contratista entonces, integrado con personas cuyas sonrisas parecían genuinas, hasta que las balas comenzaron a volar desde la dirección equivocada. La traición no es nueva, nunca lo es, solo cambia de disfraz. Isabela en sus vestidos elegantes, la jefa en sus blazers. Era el mismo acto que ya había visto antes. La misma hambre parasitaria vestida de civilidad. Prosperaban con la lealtad hasta que se rompía, y luego se daban un festín con los escombros. Hubo noches en las que casi lo reveló todo, noches en las que miraba los archivos que había recopilado, correos electrónicos que probaban la incompetencia, grabaciones de sus conspiraciones susurradas, registros de cada cliente que fallaron, y sentí el impulso de liberarlo todo, de correr de vuelta a esa oficina, golpear la evidencia en la mesa y verlos desmoronarse en tiempo real. Imaginé los suspiros, el silencio, la forma en que la sonrisa pintada de Isabela
se desmoronaría en cenizas. Habría sido fácil, demasiado fácil, pero me contuve. La paciencia es un arma más afilada que la rabia. No cortas la cuerda cuando tu enemigo está a mitad del acantilado. Esperas hasta que estén seguros de que el suelo es sólido bajo sus pies. Entonces, la dejas estallar. Cada vez que sentí el impulso de quemarlos de inmediato me detuve, de la forma en que aprietas un gatillo a medias y luego sueltas. Aún no hasta que la soga del ahorcado se apretara lo suficiente. Y la soga se estaba apretando. La empresa había estado cortejando a un cliente gigantesco durante meses. Yo lo sabía porque fui yo quien redactó el plan de integración de sistemas, adaptando cada detalle para que coincidiera con sus exigencias. Esta cuenta iba a ser mi triunfo, la prueba de todo lo que construí en silencio. Ahora, en su desesperación por demostrar el valor de Isabela, la jefa le entregó las riendas. Ella lideraría la presentación final. Casi me río cuando leí el memorando. Isabela, que no podía ejecutar un informe simple sin tropezar, estaría al frente de los ejecutivos y reclamaría el crédito por un plan que ni siquiera entendía. Pero ella no se dio cuenta de la trampa en la que estaba entrando, porque esa presentación no era solo un plan de éxito, era un plan que yo había escrito con mis propias manos. Y en el fondo, enterrada bajo la superficie de gráficos pulidos y proyecciones elegantes, había una única falla. Una falla invisible para cualquiera que no hubiera construido el sistema por sí mismo. Isabela estaba a punto de entrar en el centro de atención, pensando que tenía la victoria en sus manos. No tenía idea de que el escenario bajo ella ya estaba ardiendo. La sala de reuniones estaba preparada para el triunfo. Pude ver en los detalles la madera pulida brillando bajo las luces fluorescentes, el surtido de bocadillos que nadie tocaría, el proyector ya zumbando con el primer slide congelado en la pared. Isabela se sentó a la cabecera de la mesa, con la columna recta, los labios estirados en una sonrisa practicada que parecía más una máscara que un rostro. La jefa se cernía a su lado, los ojos afilados con el orgullo de un jugador a punto de mostrar su mano ganadora. Frente a ellas, los clientes, 6 ejecutivos en trajes a medida, esperaban con interés guardado, sus bolígrafos en posición, sus expresiones ilegibles. Era el tipo de sala donde las reputaciones se hacen o se destruyen en menos de una hora. Yo no estaba en la sala, no físicamente, pero no necesitaba estarlo. Conocía el diseño, el tiempo, la coreografía de cada movimiento que harían. Yo había construido el escenario en el que estaban y sabía exactamente dónde el suelo cedería. Isabela comenzó su presentación con esa confianza azucarada que ella confundía con seguridad. Gesticulaba hacia gráficos, asentía hacia tablas y modulaba su voz como si hubiera nacido para comandar la atención. La jefa sonreía a su lado, asintiendo en los lugares correctos, segura de que la sala era de ellos para conquistar. Durante 10 minutos, todo se desarrolló como esperaban. Clientes inclinándose hacia adelante, garabateando notas, asintiendo a las palabras de moda cuidadosamente elegidas. Casi admiré su actuación. Casi. Y luego apareció la primera grieta. Un número en el slide se movió. Una columna de números transformándose en símbolos que no pertenecían allí. La voz de Isabela se quebró por un momento antes de que la obligara a estabilizarse y hiciera clic en el siguiente slide. Ese se distorsionó más rápido. Proyecciones que se enroscaban en algo sin sentido. Líneas de ingresos que se desplomaban a cero. Una espiral de errores que se extendía por la pared como fuego. El sistema se colapsó en tiempo real, desentrañando la ilusión perfecta que ella pensaba que era suya. Isabela apretó el control remoto, el pánico destellando en sus ojos mientras los gráficos parpadeaban y desaparecían. Los clientes dejaron de asentir. Los bolígrafos se congelaron a mitad del trazo. El silencio golpeó la sala más fuerte que cualquier explosión. Se podía sentir presionando en las paredes de vidrio, sofocante. La jefa se inclinó, siseando algo a Isabela, pero su voz se extendió. ¡Arregla esto!, Isabela balbuceó, sus manos temblando mientras tecleaba. Su voz se quebraba mientras aseguraba a todos que era solo un problema técnico, pero los slides no volvían, los informes no se cargaban, todo lo que ella reclamaba como su trabajo se desmoronó en estática. Los clientes intercambiaron miradas. Uno cerró su carpeta con un chasquido, otro empujó su silla hacia atrás, lenta y deliberadamente, y luego el ejecutivo principal se levantó, su voz seria. No podemos invertir en una empresa que no puede controlar sus propios datos. Se fue, los demás siguiéndolo, cada paso, esculpiendo otra fractura en la fachada de la empresa. La jefa gritó detrás de ellos con palabras afiladas y frenéticas, pero ninguno se dio la vuelta. El caos siguió. La jefa le gritó a Isabela, escupiendo acusaciones, su voz resonando por el pasillo. Isabela se derrumbó en lágrimas, el rímel escurriéndose mientras balbuceaba excusas que nadie creía. Los compañeros de trabajo se agruparon en la puerta,
algunos ya alejándose para evitar las consecuencias, otros susurrando como si todo el edificio hubiera sido maldecido. Nadie corrió a defenderla, nadie extendió la mano para ayudar. La reina del chisme fue desenmascarada en el momento en que más los necesitaba. Fue entonces cuando entré, no con arrogancia ni con triunfo, solo pasos tranquilos y precisos hacia una habitación que de repente tenía un espacio que nadie quería ocupar. Puse otro sobre en la mesa, idéntico al primero, excepto por una nueva línea escrita en la parte inferior. Las acciones tienen consecuencias. La jefa leyó, sus manos temblando, su respiración superficial como si le hubieran dado un puñetazo. Isabela estaba sentada encogida a su lado, en silencio ahora, con los ojos muy abiertos y húmedos, mirando las ruinas que no podía reconstruir. La sala olía a sudor y pánico, un escenario lleno de los escombros de su arrogancia. No levanté la voz. No necesité hacerlo. Me escucharon de todos modos, pensaron que me enterraron, nunca se dieron cuenta de que yo era quien estaba escribiendo su obituario. 15 años. Pasé todo ese tiempo construyendo una fundación que, al final, la empresa creyó que era tan sólida que ni siquiera me necesitaba. La ironía es que mi lealtad silenciosa y el trabajo invisible que hacía solo se hicieron visibles cuando desaparecieron, dejando un agujero que el halago no podía llenar. Al final, no necesité un plan de ataque elaborado. Su arrogancia hizo todo el trabajo. Me ascendieron a la invisibilidad y yo simplemente dejé de sostener las piezas, viendo cómo el caos se formaba cuando el castillo de naipes que llamaban éxito se derrumbó. La venganza no fue una explosión, sino el eco de mi silencio, la prueba de que lo único que realmente los mantenía en pie era el trabajo que nunca reconocieron y que la luz del centro de atención de Isabela solo sirvió para iluminar las grietas. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me gustaría mucho saber tu opinión aquí en los comentarios. Y si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like en el botón del me gusta. Eso me ayuda mucho. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿vale? Te espero en la próxima historia.